Tenemos aquí un circuito en paralelo. Vamos a borrar acá las flechitas. No, me equivoqué. Circuito en paralelo, ¿ya? Ya antes de empezar a explicar la definición, ¿ya? Dice, solamente por ver la imagen, yo les puedo decir que el circuito en paralelo, la diferencia con el circuito en serie es que en un mismo punto, ¿ya? Con el que ustedes ven acá, el que estoy apuntando, parten todos los elementos de consumo. Partido R1, R2 y R3, como lo muestra esta imagen simbólica. Y después terminan todos en el mismo punto, ¿ya? Como también lo muestra esta imagen, ¿ya? Y después se da circuito a masa por el lado del negativo. ¿Ya? Resumiendo, el circuito en paralelo dice que todos los elementos de consumo parten del mismo punto y terminan todos juntos en el mismo punto, ¿ya? Aquí no guiarse por imágenes tan sencillas. Por ejemplo, esta línea es más corta que este trayecto, ¿ya? Da lo mismo, qué tan largo esté o qué tan alejado esté, lo que importa es que los partan desde el mismo punto y lleguen al mismo punto. Porque aquí, al verlo físicamente, vemos que la R2, el tramo es más corto, ¿cierto? Que el R1, que el tramo es más largo, ¿cierto? Da lo mismo, ¿ya? Lo importante es que todos parten juntos y todos terminan juntos, ¿ya? Para que no haya una confusión, una duda, ¿ya? ¿Qué dice, qué estipula, ¿ya? Esta asociación en paralelo? Al igual que el circuito en serie, que tiene normas, ya que dice que la intensidad es la misma donde se mida y la resistencia total es la suma de todas ellas, acá tenemos lo mismo, ¿ya? Y dice cosas bien claras, y estas ustedes tienen que manejarlas y no olvidarlas, ¿ya? Como definición dice, un circuito en paralelo es cuando se conectan dos o más componentes haciendo dos puntos comunes. ¿Ah? ¿Ah? Es decir, en uno irá un terminal y el otro irá otro terminal, ¿ya? De cada componente. ¿Ya? Acá, veamos cómo se comporta la tensión. Dice que el voltaje de este tipo de montaje tiene el mismo valor en todas las ramas, ¿ya? La corriente suministrada por el generador se repartirá en cada una de las ramas del montaje. Miren, dice dos cosas aquí clarito. El voltaje es el mismo valor en todas las ramas. Si yo mido voltaje desde este punto, voy a poner una letra acá, desde el punto A al punto B, mido voltaje, me va a indicar el voltaje de la batería. Si la batería tiene una tensión de 12 volts, yo al medir voltaje entre A y B, voy a tener los 12 volts. Si mido entre este punto y este punto, también es parte del A, por lo tanto también voy a tener los 12 volts. Si mido en este punto, también voy a tener los 12 volts. ¿Ya? También voy a tener los 12 volts porque es parte de A y parte de B. Por lo tanto, donde yo mida, en la entrada y en la salida, voy a tener la misma tensión que la que se me está suministrando. Pero dice algo también a continuación, que dice la corriente suministrada por el generador, que sería el amperaje, la intensidad, se repartirá en cada una de las ramas de montaje. Aquí ya la cosa empieza a funcionar de manera distinta, que dice que la corriente se va a repartir. ¿Cómo se va a repartir? Vamos a poner un ejemplo numérico. R1 va a tener 1 ohm. R2 va a tener un valor de 2 ohms. Y R3 va a tener un valor de 3 ohms. ¿Cómo
cómo se comporta la corriente. ¿Ya? Cuando hicimos la explicación de cuando el voltaje sube, ¿qué pasa con la corriente, chiquillos? Igual sube. Sube. Pero cuando sube voltaje y corriente, ¿qué pasa con la resistencia o con los ohms? Baja. Bajan. Ya. Que quede claro ese concepto. Cuando sube el voltaje, sube la corriente, es porque la resistencia bajó. Miren, ahora intentamos eso con lo que yo voy a decir ahora. Dice que la corriente suministrada por el generador se repartirá en cada una de ellas. Ahora la pregunta es, ¿cómo se reparten? ¿Quién toca más, quién toca menos, cierto? La cantidad de corriente tiene relación con la resistencia. Ya. Si yo tengo aquí la entrada, si yo tengo la entrada aquí, 10 amperes. Tengo 10 amperes. ¿Cuánto, en qué resistencia cree usted que va a pasar más? ¿En R1, R2, R3? R2. ¿Ya? En R2 creen ustedes. Se dice que mientras la resistencia es más alta, menos amperaje. Mientras la resistencia es más baja, más amperaje. En R1. En R1, ¿cierto? Por lo tanto, en R1 voy a tener más amperaje. ¿Por qué? Porque tengo una resistencia más baja que todas. ¿Ya? Al igual que un río. Los ríos siempre van a buscar por dónde circular. Aunque tú le pongas represa, siempre van a encontrar otro lado más fácil por donde pasar. Lo mismo hace el amperaje. ¿Por dónde va a circular más? Por donde menos resistencia lo pongan. En este caso, R1 tiene 1 ohms, a diferencia de 2 ohms, 3 ohms. Por lo tanto, ¿por dónde va a circular más amperaje? Por R1. R1. Por R2 y R3, ¿irá a circular amperaje? Sí, pero menor. Sí, muy bien, pero menos. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner menos. ¿Ya? Y por R3 ya sería poco, ¿cierto? Entonces, tenemos esta relación. Aquí yo no le voy a poner cantidad de valor para términos de explicación, que por R1 va a circular más amperaje y va a circular menos amperaje por R2 y por R3 va a circular amperaje, pero aún menos. ¿Por qué? Porque le está generando más restricción. ¿Ya? Entonces, de esta manera se comprende que la corriente suministrada por el generador se repartirá. ¿Cómo se va a repartir? Dependiendo de la resistencia de cada elemento de consumo. ¿Ya? Ahora, un ejemplo hipotético. Si yo tengo en R1 1 ohm, en R2 y R3 tengo 100 ohm, tengo 100 veces más, tengan por seguridad que por R1 va a circular el 90, 90 y tanto por ciento del amperaje. Y el resto va a circular muy poquito. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia muy alta. ¿Ya? ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Clarito? Ya. Veamos la última parte. Pero, Dice, profe, dígame. ahí aparece una fórmula esa. ¿Está aquí abajito? Sí. Ya, esto lo vamos a ver a continuación. Ah, ya. Dice, al final aquí el último punto, dice, la resistencia total que dicho montaje ofrezca siempre será menor que la resistencia más pequeña que esté en este circuito. Me está diciendo que en el circuito anterior, circuito en serie, me dice que la resistencia total es la suma de todas ellas, ¿cierto? O sea, RT va a ser igual al resultado de la suma, ¿cierto? Aquí me dice lo contrario. Me dice que la resistencia total, ¿ya? El resultado de cualquiera de las dos fórmulas que ocupemos va a dar menor que la menor. Sí. Ejemplo, ¿cómo entender esto? Sigamos el mismo ejemplo que tenemos acá. R1 vale 1, R2 vale 2, R3 vale 3 ohm. Si yo aplico esta fórmula de acuerdo a lo que me está indicando acá, que dice que la resistencia total que dicho montaje ofrezca, las tres resistencias que aparecen ahí, siempre será menor que la resistencia más pequeña. Sería 0.5 ohms.
Muy bien, ¿cierto? O sea, yo sin hacer un cálculo, yo puedo decir que me va a dar menos que 1. Sí, ¿Por qué? Porque me está indicando que la resistencia total va a ser menor que la menor resistencia. ¿Y cuál es la menor resistencia de las tres? el 1. R1, que es 1. Me está diciendo que va a ser menor que la menor, no igual. Entonces, de partida me va a dar 0,9 hacia abajo. ¿Cierto? Rápidamente, Sí, sin hacer un cálculo, mentalmente yo puedo decir eso. Ahora, ¿qué tan preciso puedo ser? Ahí tengo que entrar a aplicar esta fórmula. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos diferencias. En serie se suman todas ellas y el resultado va a ser igual a la suma. En este caso, en circuito en paralelo, el resultado de la resistencia total va a ser menor que la resistencia más baja. ¿Dudas, preguntas, consultas? no, profe. Ya, jóvenes.